Bueno, ahí puse a grabar, así que ahora nos dedicamos a arrancar. Entonces, bueno, vamos a ver esto que es ciclo de vida. Para cuando la última clase antes del parcial, del primer parcial, yo di algo de esto mínimo, ¿sí? Donde hablamos del ciclo de vida de lechos, hablamos del ciclo de vida de plantas inferiores, ¿sí? De los musgos y las hepáticas, de la gimno y de la sangio, y que la clave de los ciclos de vida estaba donde ocurría la reducción del número de cromosomas y la carga cromosómica, en la meiosis. La meiosis, sí, como es el evento donde se genera diversidad, ¿sí? Genética, diversidad biológica, en ese momento es donde los individuos que nacen, producto de la reproducción sexual, son diferentes a sus padres, y diferentes entre sí. Entonces, en ese momento es donde se genera diversidad, donde se genera el momento de generar diversidad. Después que todas esas gametas sean fecundadas y den un nuevo individuo, bueno, eso es otra cosa. Pero cada gameta en sí es diferente siempre, y nunca va a ser un individuo igual al otro, y eso hace lo que a la diversidad biológica. Por eso es tan importante la reproducción sexual para todos los seres vivos. Para todos los seres vivos. Después, obviamente, hay cosas que se dan en la evolución que tienen que ver con, con lo que es genética de poblaciones o con lo que es dinámica de poblaciones de los individuos, que ahí sí ocurren cosas donde vamos a encontrar que hay clonación y que hay eh, reproducción asexual. Y la reproducción asexual viene y está, una de las cosas por las que se cree, porque se ha estudiado, se cree que hay teorías que tratan de explicar un poco por qué hay tanta reproducción asexual, por qué hay tanta clonación, por qué hay que se cruzan individuos de mismo género, sabiendo que eso no va a dar una progenie, que no va a dar una reproducción de la especie, que no va a perpetuar la especie. Y bueno, todas esas cosas que se dan, ¿sí? Tienen a controlar el nivel de la población, ¿sí? A que la población no crezca desmedidamente, que no haya una sobrepoblación y que eso perjudique a la misma especie o a la misma población o al sistema en sí. Porque ningún sistema está preparado para que sobrepase su capacidad de carga. Entonces, su capacidad de carga es una que depende de la cantidad de recursos, de la cantidad de bienes que tengan ese sistema. Si esa cantidad de bienes puede soportar una cantidad de individuos. Cuando esa cantidad de individuos sobrepasada, esos bienes o esos recursos escasean, y ahí la población cae abruptamente. También es otra forma de control, de autocontrol. Pero eso es un autocontrol ya ejercido por fuerzas externas a la población. La población tiene fuerzas internas propias de la población que controlan esa población. Una es justamente la reproducción sexual, que hace que esa población siempre tenga individuos de diferentes formas, diferentes genotipos y morfotipos, digamos, y ahí se produce la diversificación y lo que conocemos como diversidad. Pero bueno, a lo otro también, que juega al controlar, a que no haya individuos al infinito. Entonces hay individuos que no se cruzan. Eh, lo que se llama hombre con mujer o masculino con femenino, sino que se cruzan a veces entre mismos géneros, y bueno, eso hace que no haya más individuos, sino que la cantidad de individuos se mantenga. O lo que sucede es que algunos individuos se ponen viejos y ya no están en etapa reproductiva, o que hay individuos que están muy jóvenes, o que hay mutaciones, que no hay gametas, o hay mutaciones a que la gameta está, pero el aparato reproductor ¿sí? No es funcional. Y así hay montones de cosas que ayudan o que van dando ¿sí? una ritmicidad y un control natural a las poblaciones para que no abunden y vayan al infinito. Eso es cuando hablamos de poblaciones no humanas, porque cuando nos metemos en humanos, humanas, ahí ya entramos en otra cosa, porque ahí está lo social, y ahí está el tema de que, bueno, no podemos tener hijos porque nuestro útero tiene un tema ahí que no permite la recepción, bueno, alquilamos un útero. No tenemos posibilidad porque la gameta de mi marido no llega porque no tiene flagelos, están todas bueno, hacemos una inseminación artificial. Y así hay un montón de cosas que salvan, entonces la población humana siempre crece, siempre crece. Cuando no crece es porque, bueno, estamos en presencia de una
tremenda, tremenda desigualdad. Hay gente que no tiene plata o no, que no tiene comida o que, nada, está obligada a no crecer. Pero lo normal hoy en día es que con todo lo que hay, la población siempre crezca y como que dicen, bueno, ¿cuál es el límite para que la población humana deje de crecer? Y bueno, la comida hoy en día, y bueno, quien controla la comida controla eso, en definitiva, y bueno, nada, cosas, filosofía, ¿no? Cosas que se pueden sacar de hablar de los ciclos de vida, hablar justamente de cuál es el ciclo de vida, cómo es y en qué momentos el ciclo de vida puede ser manejado para que un organismo crezca, se desmadre o se mantenga. Y bueno, también los ciclos de vida son estudiados justamente para el control biológico de algunos insectos que pueden ser considerados plagas. Vos sabés el ciclo de vida y sabés dónde controlar o qué o en qué momento le vas a hacer más daño para frenar el crecimiento de ese insecto y así. Todo eso se puede ir teniendo en cuenta sabiendo los ciclos de vida. Es digamos, una parte importante. Ahora lo que vamos a hablar específicamente de los ciclos de vida de las plantas es la gametogénesis, ¿sí? La formación de gametas. Acá estamos viendo para la izquierda, ¿sí? La formación de gametas, ¿sí? Femeninas, y hacia la derecha la formación de gametas masculinas, ¿sí? Como dentro de la antera, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Células que van a dar a las células madres del grano de polen, ¿sí? Esa célula madre se divide, ¿sí? Da 4 células, y de esas 4, ¿sí? Por meiosis se van a dar las gametas masculinas. Que la gameta masculina en sí no es el grano de polen, sino que el grano de polen es el microgametofito. Una vez que el grano de polen llega al estigma, recién ahí empieza la gametogénesis masculina. Y recién ahí se empiezan a generar las microgametas. Pero el grano de polen es el microgametofito. Es la reducción al máximo, ¿sí? Y la protección al máximo de las gametas que hacen las plantas superiores, ¿sí? Que es una de las adaptaciones a la vida en la Tierra que habíamos hablado antes. Y por el otro lado, en la parte de la megagameta o la gameta femenina, ¿sí? Pasa algo similar, ¿sí? El ovario, ¿sí? Protege a los óvulos. Esos óvulos a su vez dentro se va a producir, ¿sí? La megagametogénesis dentro de ese óvulo y se va a formar lo que ya vimos para el primer parcial, ¿sí? En el caso de las angio, ¿sí? Esa célula, ¿sí? Esa grande célula, ese óvulo, que va a ser, ¿sí? Heptanucleado, ¿sí? ¿Sí? Heptanucleado hexacelular, 6 células, ¿sí? 7 núcleos que va a tener, ¿sí? Entonces, eso va a ocurrir y va a haber doble fecundación, ¿sí? En las angios. En la gimno no, hay una fecundación simple y también cambiaba la forma, ¿se acuerdan? Todo eso que habíamos visto. Así que bueno, ¿qué pasa? Tenemos que están las briófitas como grupo basal, ¿sí? Musgos y hepáticas. Y después tenemos las cormófitas. Cormófitas, ¿por qué? Porque tienen cormo, ¿sí? Porque tienen diferenciado órganos, tejidos verdaderos. Dentro de las cormófitas tenemos las pteridófitas, por un lado, y las espermatófitas, por otro. Pteridófitas, ¿por qué? Porque ellas son un grupo polifilético, como lo habíamos visto en el jardín botánico, ¿sí? No son, digamos, un grupo monofilético, no tienen un ancestro común, sino que hay varios ancestros comunes. Las espermatófitas sí tienen un ancestro común, que es una planta que empezó a dar semillas, ¿sí? Y tenemos semillas desnudas, las gimnospermas, y semillas recubiertas o protegidas, las angiospermas, ¿sí? Cada una de estas tiene un ciclo de vida diferente, como lo vimos antes en el primer parcial. Entonces, la gimno, ¿sí? Vamos a tener la formación, ¿sí? De arriba, fíjense, gimnospermas, angiospermas, ¿sí? Son las espermatófitas, lo que dije, óvulos desnudos versus óvulos protegidos, ¿sí? Tenemos una bráctea tectriz, que es una hoja modificada, donde se va a apoyar esa semilla, ¿sí? Ese óvulo, y bueno, va a ser protegido, ¿sí? Por esa bráctea, pero está desnudo, el óvulo está suelto, está ahí, arribita. No es que está envuelto en un ovario, como en el caso de abajo, donde vemos el fruto, que después ese ovario maduro y fecundado va a producir el fruto. Entonces, ¿qué pasa?
vamos a tener que el objetivo de esta clase es conocer estos ciclos de vida, como vimos en el primer parcial, y entender que estos ciclos de vida más avanzados, ¿sí?, de las angiospermas son haplodiploides, porque tienen, ¿sí?, dos fases, y esas dos fases conviven en el tiempo. ¿Sí? Conviven en el tiempo. Tenemos la fase esporofítica y la fase gametofítica, ambas conviviendo en el tiempo, donde la fase gametofítica, o sea, la que forma gametas, depende y parasita a la esporofítica, ¿sí? Que va a ser justamente el esporofito, es toda la planta, y el gametofito, como ya dije, es el grano de polen, solo el grano de polen es el microgametofito, y la megagameta, ¿sí?, el óvulo, va a ser justamente donde se va a producir, mejor dicho, en el óvulo donde se van a producir las gametas, esas megagametas, ¿sí? Está todo tan reducido en las plantas superiores para proteger y para cuidar, como dije antes, eso tan preciado que es la reproducción sexual. Entonces tenemos una fase diploide y una fase haploide. La fase haploide es muy cortita, es de días o minutos, dependiendo de la especie. Se da la fecundación y automáticamente empieza la fase diploide de vuelta, ¿sí? Automáticamente la fecundación empieza la fase diploide, es la que domina, pero que domine no quiere decir que sea la única, sino que la fase haploide continúa con vida y vive resguardada dentro de la fase diploide. Por eso era que hablábamos también que las flores no son ni masculinas ni femeninas, las flores son flores, porque todo lo que es la flor es diploide. Lo que se le puede acuñar sexo es a lo que es haploide, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de lo haploide vamos a tener diferenciación entre cromosomas X y cromosomas Y, o sea, la parte masculina y femenina, ¿sí? Lo haploide no tiene sexo, ¿sí? Lo diploide no tiene sexo, lo haploide sí. Y entonces ahí vamos a poder hablar recién en plantas de estructuras sexuales o asexuales. Por eso decimos flores pistiladas y flores estaminadas, ¿sí? Eso siendo estricto, obviamente, siendo estricto y siendo a la terminología correcta. Después, bueno, si alguien no quiere usar la terminología por fuera de la universidad, no la usa. Ahora, dentro de la universidad, estamos en un ámbito académico, usamos terminología. Salimos de la universidad y nos enfrentamos a los productores o a la gente o lo que sea, bueno, podemos hablar como se nos cante, con tal de que nos entiendan, pero dentro de la academia es academia, ¿sí? Y yo, cuando sea la hora del parcial, voy a evaluar el uso del lenguaje académico y hay que utilizarlo, por algo lo estoy enseñando, así que eso ténganlo en cuenta. Entonces, ciclo de vida de angio, que es lo que donde nos vamos a centrar, como lo mostré recién, ¿sí? Lo que domina es la fase, ¿sí?, esporofítica. Característica de las angiospermas, ya lo habíamos visto, pero lo repasamos. Características que distinguen del resto de las plantas terrestres, ¿sí? Xilema con vasos y traqueidas, floema con tubos gibosos y células acompañantes, presencia de flor, carpelos y desarrollo de fruto, óvulos con 2 tegumentos, gametofito femenino con 7 células, 8 núcleos, como yo dije, heptacelular, octanucleado, ¿sí? Estambre con 2 tecas laterales, ¿sí?, cada una con 2 microesporangios, ¿sí? Gametofito, perdón, con 2 microesporangios, no, con 2 sacos polínicos. Esto de microesporangios está mal, porque no tienen 2, tienen muchísimos microesporangios, que son justamente sacos polínicos. Gametofito masculino de 3 células, que ahí sí tenemos el grano de polen, y el desarrollo del endosperma, ¿sí?, como característica de las angiospermas. Entonces, ¿por qué es haplodiplonte? Ya lo había dicho, ¿sí? Se alterna una generación diploide, ¿sí?, con otra, ¿sí?, haploide, y conviven en el tiempo, ¿sí? Y conviven en el tiempo. Entonces, ¿se puede ir, sí, incrementando la complejidad? Siempre. Siempre se puede ir incrementando la complejidad, y hay seres vivos que la complican aún más, ¿sí? Como hay seres humanos que la complican la existencia porque nos las pasamos a veces mambeando, bueno, las plantas y el resto de los animales también pueden complicarla, hallándola ahí, haciéndole metodologías de reproducción bastante complicaditas. Y eso hace que sean tan complicadas que son únicas, y un cambio mínimo en el sistema
hace que esa especie pueda desaparecer. Porque está tan especializada y tan, digamos, como burocratizado, no sé cómo decirlo, una metodología tan compleja que un cambio mínimo en el ambiente hace que esa especie pueda desaparecer. Por todas las volteretas y las cosas extra que tiene, la especialización al mango. Y eso también a veces juega en contra. Y también eso hay que tenerlo en cuenta para la conservación. O sea, muchas veces hay muchos biólogos, biólogas que deciden conservar por la rareza. Entonces, conservo porque es raro, porque es el único que está. Está bien, vos estás conservando una única especie en todo el planeta, una especie endémica, una especie que con un cambio mínimo desaparece. Y por ahí a veces perdemos el foco y no conservamos una especie que es súper abundante, ¿sí? Pero que también puede llegar a estar en peligro de extinción, por más que no sea endémica, pero porque en todo el mundo la están deteriorando. Entonces, ahí a veces sucede que muchas veces nos fijamos por la rareza, por lo raro que es, por lo único, y perdemos de vista que por ahí, conservando también otras especies que son más abundantes, que también tienen una, digamos, su impronta en la vida y también tiene su utilidad, y por ahí a veces son más útiles a la humanidad. Pero bueno, no se puede igual hacer alguna distinción porque todos los organismos, en definitiva, siempre alguna función tienen y muchas veces no sabemos cuál. Bueno, entonces tenemos esto de la meiosis, ¿sí? Donde ocurre justamente la disminución de la carga cromosómica a la mitad. Pasamos de 2N a N. Tenemos las microesporas y las megaesporas. ¿Sí? Las microesporas se generan dentro del microesporangio, dentro de la antena, en un saco polínico. ¿Sí? Y la megaspora se genera justamente dentro del óvulo, que es la célula madre de la megaspora la que va a dar, justamente la que va a cuidar, la que va a nutrir a ese óvulo. Una vez que eso se produce y entra ya en fase reproductiva la planta, o sea que generó flores, y dentro de las flores tenemos justamente las células madres de cada espora, de cada mega o microespora, bueno, va a ocurrir la microsporogénesis o la megasporogénesis. Microesporas, ¿sí? Que las microesporas justamente son los granos de polen, y dentro de los granos de polen, cuando el grano de polen llega al estigma, va a ocurrir la microesporogénesis, mejor dicho, la microgametogénesis. Y se van a producir las microgametas, que van a ser dos. Una va a fecundar a la megaspora y la otra va a fecundar a, en el caso de la sangio, a, ¿cómo se llama esto? A la sustancia de reserva. La megaspora, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay cuatro, una es funcional, esa que es funcional, ¿sí? Reabsorbe todo lo de las otras células y genera justamente el saco nucelado, ese se divide en dos, después en 4 y en 8. Y esas células, una vez que llegan a 8 núcleos, recién ahí se celularizan. Hasta antes eran divisiones nucleares sin división celular, o sea, era todo cenocítico ahí adentro, no había paredes celulares. Una vez que hay 8 núcleos, recién ahí hay paredes celulares, y van a quedar 2 núcleos juntos en el medio, formando lo que es la célula que va a dar a el endosperma, y después van a quedar 3 células arriba, 3 células abajo, que las de abajo van a ser las antípodas, y las de arriba van a ser las células que van a ser fecundadas. ¿Sí? Una va a ser fecundada, las otras dos están ahí para, por si acaso, y una va a guiar al tubo polínico. Meiosis, para recordar, la gente que hizo biología y no se acuerda de esto, es un tema básico de la biología, ¿sí? Mitosis y meiosis, las dos fases de la meiosis, la primera es una mitosis y la segunda es la verdadera meiosis, donde justamente ahí hay separación de cromosomas, segregación, el crossing over, todo eso que ya deben ustedes haber aprendido, ¿no? En biología. Entonces, ¿cómo es la microsporogénesis? ¿Cómo es la formación de esos granos de polen? Y bueno, tenemos la célula madre del grano de polen, que es diploide. Esa célula madre está dentro de la antera, dentro de la teca, dentro de lo que es el saco polínico, ¿sí? Esa célula sufre una meiosis, o sea, sufre una reducción de su carga cromosómica, y va a generar 4 células diferentes, ¿sí?
4 microesporas haploides, ya cada una con su carga cromosómica N, ¿sí? Y una bien diferente a la otra. Estas microesporas son liberadas, ¿sí? Ya son sueltas dentro, ¿sí? Y una vez que esa microespora es liberada, o sea, el grano de polen, ¿sí? Luego se va a vacuolar, ¿sí? Y va a sufrir cambios morfológicos, ¿sí? Tanto internamente como externamente, ¿sí? Se puede llegar a ornamentar, ¿sí? Esa microespora, ese grano de polen. Y bueno, una vez que madura es porque ya está ornamentado, ya tiene forma externa y también tiene esas dos células dentro, ¿sí? Que van a luego una va a ser la célula que va a promover el tubo polínico y la otra va a ser la célula madre de las microgametas. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos el núcleo de la célula vegetativa, ¿sí? Almidón en el citoplasma de la célula vegetativa. Entonces tenemos la célula vegetativa y la célula generativa. La generativa y la vegetativa, ¿sí? Son la microespora, ¿sí? Esa gran vacuola que va a ser después la que va a estirar, va a hacer presión para que se estire justamente el tubo polínico. Esa célula de la microespora hace una mitosis, se divide en dos y genera la célula generativa y la vegetativa. La generativa va a generar, ¿sí?, las microgametas y la vegetativa va a estirar o va a hacer crecer el tubo polínico. Va a comandar el crecimiento de ese tubo polínico, la vegetativa, ¿sí? Entonces, siempre va a ser de la misma manera. Hay variantes, hay variantes, ¿sí? Pero bueno, una vez que esa célula, ¿sí?, generativa se va acercando, ¿sí?, a la ovocélula, ¿sí?, a la megagameta, ya se divide en dos y forma las dos microgametas. La megasporogénesis, ¿sí?, ¿qué tenemos? Varias mitosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos una primera mitosis, donde tenemos dos células idénticas, y luego ocurre la meiosis. Tenemos 4 células diferentes. De esas 4 células, ¿sí?, 3 van a abortar, van a sufrir muerte celular programada. Una va a quedar viva dentro de ese óvulo, ¿sí? Las otras 3 mueren, colapsan, y una queda viva. Esa que queda viva empieza, ¿sí?, sufre la megametogénesis, ¿sí? Entonces, va a tener 3 divisiones mitóticas nucleares libres, sin escariocinesis, sin citocinesis. Ocurre la cariocinesis, pero no la citocinesis, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ¿sí?, que hay justamente 8 núcleos, y que después esos 8 núcleos se van a celularizar formando 7 células. Es lo último, ¿sí? Al último paso, cuando hay citocinesis, ¿sí?, van a aparecer esas 7 células, 8 núcleos. Vamos a tener las dos sinérgidas arriba, la ósfera, que es la que va a dar al embrión, ¿sí? Las dos sinérgidas, una está por si acaso, por si falla, por si la ósfera tiene algún problema. Una sinérgida va a reemplazar a la ósfera, ¿sí?, la que va a dar al embrión. Y la otra sinérgida va a estar ahí para guiar el tubo polínico, para ayudar, para estar ahí guiando, para dar energía, ¿sí?, a ese tubo polínico que viene estirándose, dándolo todo, básicamente. Y después tenemos las antípodas que están ahí para dar anclaje y para dar lo que es la orientación geográfica o la geoorientación para ese óvulo, para saber dónde va a estar la parte de la radícula y dónde va a estar la parte de las hojas, ¿sí? Porque recuerden que una semilla es una planta adulta en miniatura, ¿sí? Ya tiene todo, ya sabe. Sabe dónde van a estar las raíces, sabe dónde están las hojas, sabe todo. Entonces, ¿eso por qué? Porque las antípodas justamente hacen esa función, de dar orientación, una geoorientación, ¿sí? Y una vez que llegamos a esta célula, a esta gran célula,
que es, ¿sí?, octanucleada heptacelular, ¿sí?, ya está formado el megagametofito a la espera del grano de polen, ¿sí?, o mejor dicho, de las microgametas. Entonces, para hacerlo un poquito más completo y con un poco más de visión, tenemos la megaesporogénesis con la formación de megaesporas dentro del ovario, dentro de ese óvulo, de las cuales se forman 4 megaesporas, 3 van a colapsar, van a sufrir muerte celular programada, la que sobrevive, ¿sí?, va a sufrir, ¿sí?, una serie de divisiones nucleares libres, o sea, cariocinesis sin citocinesis, para que la última división sea con la celularización, formando esa megaespora, ¿sí?, o megagameta octanucleada heptacelular. Y a la espera de las microgametas. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí?, en el primer parcial, los tipos de óvulos, estos son los más comunes, no quiere decir que sean los únicos, hay intermedios, ya sabemos, que tiene que ver con la ubicación de la micrópila, ¿sí?, con respecto al funículo, ¿sí?, dónde está la micrópila con respecto al funículo, ¿sí? Entonces, si unimos todo lo que vimos por separado, ¿sí?, y nos encontramos con el ciclo de vida, ¿sí?, haplodiplonte, ¿sí?, donde ambas generaciones conviven, la diploide y la haploide. ¿Cuáles son las partes de la antera? ¿Sí? Para tener en cuenta. Bueno, tenemos la antera, ¿sí? Fíjense, el tapete, que es un tejido que va a alimentar al saco polínico, ¿sí? Ese tapete se va a encargar de alimentar al saco polínico. El saco polínico va a dar a las células madres de las células madres del grano de polen, o sea, las células madres de la microespora, ¿sí? Esa microespora no es siempre así, va a ser primero un microesporocito, ese microesporocito se va a dividir en una célula, ¿sí?, en 2 células, esas 2 células, ¿sí?, se van a dividir en 4, ¿sí?, y van a dar 4, ¿sí?, microesporas, o sea, 4 granos de polen, N. Ese grano de polen después tiene que sufrir una maduración, donde se va a, ¿sí?, esas microesporas van a madurar y se van a ornamentar, va a tener una forma por fuera, ¿sí?, característica de cada especie, y internamente va a haber 2 células, la célula germinativa, la generativa, y la célula madre o la célula promotora del tubo polínico o vegetativo. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos la vacuola dentro del grano de polen y esas 2 células, ¿sí? La célula generativa va a generar las 2 microgametas. Y la célula del tubo, la célula, digamos, vegetativa, va a hacer que ese tubo crezca, va adelante, va guiando el estiramiento de la membrana celular, que en definitiva el tubo polínico es una membrana citoplasmática que se va estirando y se va autogenerando todo el tiempo y va utilizando recursos que hay en el estigma, o sea, las células del estigma se van degenerando solas, van haciendo una apoptosis, ¿sí?, una muerte celular programada para que toda esa célula muerta deje camino abierto, primero para que el grano de polen, que es una membrana citoplasmática, pueda pasar, y segundo, para dar alimento, porque ¿cómo crece si no? ¿De dónde sacamos biomoléculas para hacer crecer una membrana citoplasmática? Ir generando sus señales químicas y todo. No tiene muchas mitocondrias el grano de polen. Fíjense que no hay. O sea que el ATP y todo lo va consiguiendo de ahí. Células que se van muriendo van dejando ahí espacio y van dejando alimento. Entonces el grano de polen se va estirando su tubo polínico. Bueno, la vacuola que está atrás, que queda dentro del grano de polen, va estirándose y va generando una presión, una fuerza, empujando hacia adelante las dos microgametas y a la célula generadora del tubo polínico. Y cada tanto se genera un tapón de calosa, que es un tapón de una cera vegetal, que va, ¿sí?, haciendo separaciones, ¿sí?,
para que no sea una célula gigante, sino que siempre sea una célula pequeña, que se va estirando. Entonces va generando límites esta calosa para que siempre haya un tamaño celular pequeño y se vaya estirando y no crezca hasta el infinito, porque imagínense que si no tiene que ser una membrana citoplasmática de largo a veces, si el estigma, fíjense, el del choclo tiene, ¿cuánto? 20 centímetros el estigma del choclo. Entonces imagínense el tubo polínico pasar desde allá arriba de la mazorca hasta abajo de todo. Llegar a... No. Entonces, ¿cómo hace? Y bueno, se va tabicando, va creciendo, ese estigma va muriendo, algunas células le van dando alimento, y sí, porque si no, ¿cómo hace ese grano de polen para estirarse tanto, 20 centímetros? Y bueno, hay toda una estrategia, ¿no? Tanto la parte femenina como la parte masculina van a aportar ahí para que suceda la fecundación y podamos comer choclo, básicamente. Entonces, claro, sí, llega el grano de polen, hay un reconocimiento químico, ¿sí? Cada especie va a ser diferente, los reconocimientos químicos de cada especie son totalmente diferentes, no son una igual a la otra, ¿sí? A veces hay reconocimiento químico en el estigma, y si no hay reconocimiento de grano de polen no germina, ¿sí? A veces el reconocimiento químico está directamente abajo en el óvulo, ¿sí? A veces hay plantas que llegan muchos granos de polen a la vez y el primero que llega fecunda y los otros es como que hay una competencia tremenda ahí para ver quién va más rápido y quién llega y quién fecunda. Hay plantas que se fecundan con muchos granos de polen a la vez, otras que no, y bueno, y así. Hay cosas raras que ni se saben todavía ni se siguen investigando de cómo es la fecundación en plantas, ¿sí? Porque es una cosa bastante rara, bastante complicada, ¿sí? Es una cosa eh, muy loca. O sea, formar un ananá, o formar una frutilla, o formar higos, o cómo se forman esas cosas, o con miles de semillas adentro, y no se sabe si fue un grano de polen solo o varios. Bueno, todas esas cosas son cosas que todavía no tienen explicación. Se está investigando, porque son maravillas en la vida que, bueno, no tienen explicación. Bueno, vamos a cortar acá, salimos y volvemos a entrar porque